soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica CIF del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sesión 1 a 1 con el experto. El día de hoy nos acompaña el doctor Alexey Fedorovich Licea Navarro, director de Impulso a la Innovación y Desarrollo e investigador titular nivel E del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, en Baja California, México. El doctor Fedorovich actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y ha formado a 13 alumnos de licenciatura, 46 de maestría y 17 de doctorado. Ha publicado 94 artículos con arbitraje internacional y cuenta con 2.668 citas. En el ámbito de la innovación, ha creado 3 empresas, cuenta ya con 6 patentes otorgadas y 5 que están en trámite. En 2014 recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología por el Gobierno del Estado de Baja California. Nos gustaría empezar, para platicar un poquito acerca de las aportaciones de la biotecnología en la industria farmacéutica. ¿Por qué serían como importantes las aportaciones desde ciencia básica hasta ciencia aplicada en industria farmacéutica? ¿Cuál considera que sería lo más relevante, sobre todo en estos tiempos donde de pronto nos cuestionamos sobre la importancia de la ciencia básica y de apostarle a ciencia básica? ¿Cuál sería alguna de estas grandes aportaciones que ha venido desde ciencia básica hasta ciencia aplicada y que actualmente se utiliza en la industria farmacéutica, y por qué las considera relevantes? Ok, muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Y bueno, respondiendo a la pregunta, aquí primero sí me gustaría hacer una pequeña aclaración. A mí en lo particular no me gusta este encajonamiento de ciencia básica y ciencia aplicada, porque de pronto creas divisiones y menos en estos tiempos es adecuado, ¿no? El seguir generando divisiones. Para mí es ciencia y es aplicación de la ciencia y no es hacer buena ciencia básica o es hacer buena ciencia aplicada, es hacer ciencia de frontera, ¿ok? Y si tú haces ciencia de frontera, puedes generar nuevo conocimiento y puedes aplicar ese conocimiento. Entonces, bueno, partiendo de ahí me gustaría hacer esta connotación y la biotecnología evidentemente entra en esta aplicación de la ciencia, aplicar el conocimiento que se tiene y sabemos el origen de la biotecnología, que es utilizar organismos para el beneficio de la humanidad. Y bueno, los primeros beneficios fueron en la creación del vino, el pan, cerveza, digo, la cosa bonita de la vida, ¿no? Y bueno, actualmente en el área de farmacéutica podemos hablar que ha habido un gran boom y esto surgió precisamente cuando se pudo hacer clonación de genes y esto se facilitó muchísimo cuando se mimetizó la replicación del DNA en un tubito de ensayo, lo que todo el mundo conoce como PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Cuando se logra dar ese salto, creo yo que es un salto cuántico, ahí es cuando realmente revoluciona la biotecnología, sobre todo en el área farmacéutica, porque de pronto somos capaces de aislar un gen y podérselo poner, un gen humano de cualquier proteína, y podérselo poner a una bacteria y que esta bacteria produzca la proteína. Y con eso evidentemente podemos diseñar lo que actualmente se conoce como biofármacos, que son proteínas que van a ser utilizadas como medicamentos o como fármacos. Y bueno, las aportaciones que ha hecho la biotecnología a la salud son, me parece, muy, muy importantes. En este momento podemos hablar, por ejemplo, de la insulina para tratamiento de los diabéticos. La insulina es una proteína y se produce de esa manera, de manera recombinante. Sin estas estrategias, sin esa tecnología de aislamiento de genes, de clonación, no hubiese sido posible. ¿Y cuántos diabéticos, por ejemplo, tenemos en México que necesitan estarse inyectando insulina? Y eso estamos hablando solamente de diabetes tipo 2, que de acuerdo a tu dieta, de acuerdo a tus estilos de vida, te puede dar alrededor de los 40, 50 años,
pero tenemos la diabetes de tipo 1, que es una mala producción de insulina o tienes anticuerpos contra tu insulina y entonces es necesario aplicarte esta proteína de manera exógena y eso solo se ha podido lograr gracias a la biotecnología. Y en época reciente, digo, ¿qué podemos decir de ahora que estamos bajando la quinta ola de la pandemia con Omicron BA.5? Pues las vacunas, varias de ellas están creadas precisamente con metodología biotecnológica, donde se aisló el gen de una de las proteínas del virus, se expresó de manera recombinante y es eso lo que nos están aplicando y ha sido de gran ayuda. Actualmente las personas que están falleciendo, porque sigue habiendo muchos muertos por COVID, el gran porcentaje de ellos son personas no vacunadas. Entonces, con esto podemos ver realmente el gran impacto que tiene la biotecnología en cuestión del área de la salud, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me gustaría si nos pudiera platicar un poquito acerca del trabajo o cuál ha sido el papel de México en la biotecnología, ¿no? O sea, ¿qué hay en México en cuanto a ciencia, en cuanto a investigación en el campo de la biotecnología, ¿no? Usted dirige el área de impulso, innovación y desarrollo del CICESE, pero bueno, fue formado, ¿no?, en su posgrado Sí. en el Instituto Nacional de Biotecnología y es un gran conocedor de cómo está la biotecnología en nuestro país. Entonces me gustaría si nos pudiera platicar un poquito acerca de cómo trabajamos la biotecnología en México, cómo ha sido este acercamiento a la biotecnología en México y cómo se está llevando a cabo en el CICESE actualmente. Un campo complejo y porque si vas a hablar de biotecnología, como lo mencioné hace un momento, pues estás hablando de el uso, la utilización pues de microorganismos que pueden ser recombinantes o pueden ser nativos para beneficio de la humanidad, ¿no? Y esto implica tener una relación estrecha entre el académico y el sector productivo. Y eso es un problema grande en México. No existe una gran cantidad de inversionistas, de empresas que le apuesten a los desarrollos tecnológicos que se realizan en México. Eh, no sé si es la cultura, creo que es un análisis profundo que hay que realizar, aun cuando estés en un instituto de biotecnología, ya no tanto, pero todavía cuando yo era estudiante de doctorado en el Instituto de Biotecnología, la gran mayoría quería dedicarse a generación del conocimiento, ¿sí? No les interesaba mucho aplicar todo el conocimiento que ya se tenía, lo que siempre se ha conocido como ciencia aplicada, ¿no? Y esto me parece que ha sido por el mismo sistema. El sistema nos ha impulsado a esto, nos ha forzado como académicos a investigar cosas muy básicas, generación de conocimiento. Porque yo siempre en mis pláticas menciono, ok, uno hace un doctorado, a veces haces uno o dos postdoctorados, te quemas las pestañas, jalas a tu familia, te tienes que ir de un país a otro, te esfuerzas mucho, te sacrificas mucho y evidentemente quieres tener un buen estilo de vida, ¿sí? Quieres tener a tus hijos en buenas escuelas, quieres darles lo mejor a ellos, ¿no? Esto me parece que es humano, me parece que es la cosa normal, ¿no? Y, y entonces de pronto, primero está comer que ser cristiano, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitas tener recursos. Y hay un sistema en México que es el Sistema Nacional de Investigadores, donde te da una beca y entre más publiques y más estudiantes tengas, mayor son los recursos económicos que te proporcionan. Y claro, uno quisiera tener el nivel máximo, pues para tener un buen estilo de vida, ¿no? Aunque te apasione, aunque te apasione lo que estás haciendo, aunque lo hagas de verdadera vocación, pues unos centavos extra no están mal,
¿sí? Y entonces, bueno, si una persona estudia cómo se mueve la proteína de la pata izquierda del camarón del Golfo de California, va a sacar un artículo al final de esto, porque va a ver la estructura de la proteína y cómo se mueve, y va a medir la relación, la distancia de los átomos, y puede sacar un artículo en Nature incluso, ¿sí? Dependiendo qué tan bueno sea para vender sus resultados. Sin embargo, si un investigador dice, voy a buscar la cura contra el COVID, pues bueno, el buscar no implica que vas a encontrar. Y te puedes pasar 5 o 6 años y no encuentras nada. Y si te enfocaste exclusivamente a eso, no vas a publicar gran cosa. Y entonces vas a salir del SNI. Entonces el sistema sí nos ha forzado un poco a, a que realicemos un poco de ciencia básica. Actualmente están cambiando un poco las políticas en ese sentido, pero bueno, las políticas en el SNI han cambiado 3 veces en los últimos 2 años. Es incierto realmente si se va a apoyar la aplicación de la ciencia, la generación del conocimiento. Entonces, bueno, en ese sentido, no ha habido una relación estrecha en los últimos eh, años entre investigadores y la industria. Entonces, apenas se está generando. No hay este vínculo, por lo tanto, tú puedes generar muy buena ciencia, tú puedes generar muy buen conocimiento, cosas muy aplicadas, pero no necesariamente alguien le va a apostar a eso. Entonces sí falta ese vínculo entre las empresas, la academia, para poder llevar tus productos al mercado y generar una cadena de riqueza y de valor. Pero, pero te digo, nosotros nos hemos enfrentado con varios proyectos, con grupos de inversionistas, y todavía no existe esa confianza que debería existir en la ciencia mexicana, en los desarrollos tecnológicos mexicanos. No existe, los inversionistas, digo, espero que nadie esté escuchando esto, y si lo escuchan, que sean suficientemente maduros para no molestarse, pues. Pero si tú no les llegas con una aplicación para pedir pizzas, es decir, una cosa de muy, muy bajo riesgo, no le invierten. Si tienes cierto grado de riesgo, ya no le invierten, ya les da un poquito de comezón. Y claro, los grandes desarrollos no son aplicaciones nada más, ¿sí? Los grandes desarrollos llevan un cierto grado de riesgo. Entonces, bueno, me parece que la situación en México actualmente, aun cuando el gobierno actual quiere impulsar que la academia resuelva problemas locales y regionales, falta ese vínculo todavía, falta ese match entre las dos grandes corporaciones, la academia y la industria. Claro, que algo que me parece muy importante es desde mi perspectiva, que he estado en academia, en industria y ahora estoy en sector público en un instituto nacional, es que de pronto nos falta lenguaje, ¿no? Sí, A la gente de ciencia nos falta el lenguaje de los inversionistas, de las agencias regulatorias, nos falta saber acercarnos de la manera adecuada y comunicar nuestros proyectos. Del lado de los inversionistas y las agencias también hace falta lenguaje para saber comunicar los requerimientos, ¿no? O sea, ¿en qué me gustaría invertir a mí? O sea, ¿no? ¿Qué estoy sí, sí, buscando? Y algo que justo la semana pasada en una plática con el doctor Ángel Herrera, que es director médico del instituto, nos comentaba, él decía, es que el médico debería decir, esto es lo que me hace falta, ¿no? Este es el problema al que me enfrento todos los días, ¿no? Para que hubiera grupos de trabajo multidisciplinarios orientados a darles la respuesta a esa necesidad en específico, independientemente de que pueda haber, que creo que es muy valioso, la investigación ampliada, la investigación básica
que sin ella, o sea, si alguien nos hubiera puesto a jugar con una bacteria marina, ¿no? Del fondo marino, y hubiera descubierto la polimerasa, pues no tendríamos biotecnología, no existiría el PCR, ¿no? Tal vez jamás se imaginó cuando estaba en esa búsqueda de bacterias del fondo marino que iba a aparecer una polimerasa resistente, ¿no? A las altas temperaturas. Entonces, me parece que en ese sentido, a veces creemos que solo es importante una cosa y en realidad, pues bien lo decías, no hay ciencia básica y ciencia aplicada, sino hay ciencia. Y en el descubrimiento de la ciencia, en la investigación, lo que surge, me parece, es un volado, es una sorpresa, ¿no? Y puedes tener una hermosa sorpresa o puedes tener una muy mala sorpresa, ¿no? Entonces habría que poder equilibrarlo y generar grupos de trabajo que nos permitieran, pues, hacer ambas cosas, ¿no? Generar soluciones y no perder de vista la ciencia, que además es hermosa. Sí, si me permites acotar ahí también, tienes toda la razón, hace falta traductores. Son dos lenguajes totalmente diferentes y el investigador normalmente puede ser muy bueno para hacer investigación, pero no sabe vender. Tú sienta a un investigador nato con un industrial, con un inversionista, no se van a entender y lo más seguro es que eso vaya a fracasar. Necesitas forzosamente un traductor, ¿sí? Porque además no estamos acostumbrados como investigadores a voltear al mundo exterior y ver cuál es la problemática. E incluso yo me he topado en varias ocasiones que los investigadores se inventan los problemas que van a resolver, ¿sí? Es decir, el investigador se imagina, ok, yo creo que el gran problema ahorita de los médicos es este, y empieza a trabajar en resolver ese problema, pero no está ese vínculo, esa plática con el grupo médico para saber qué es lo que realmente necesitan, y puede estar resolviendo un problema que realmente no es un problema, ¿sí? Entonces, sí hace falta ese traductor, porque también me ha tocado ver que preparan presentaciones para el inversionista o para el sector privado, donde son extremadamente técnicas y detalladas las presentaciones, que es imposible que le vayan a entender, ¿no? Entonces, si no hay ese clic, si no hay esa confianza entre las dos instituciones, pues no se va a llegar a ningún lugar, ¿no? Yo tengo muchos años como investigador, siempre he trabajado en el sector de salud, siempre he intentado aplicar todo lo que hacemos y por eso es que ahora estoy en esta dirección de impulso a la innovación y el desarrollo. He generado 3 empresas, entonces conozco más o menos el lenguaje y puedo servir, ahorita estoy sirviendo como ese traductor en CICESE. Que me parece que es muy necesario, ¿no? En nosotros, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Cancerología, el que un Instituto Nacional de Salud Pública tenga un centro de investigación farmacológica que maneje el lenguaje regulatorio y de un sistema de gestión de calidad y la experiencia con la industria farmacéutica, con todo el respaldo de un instituto nacional, pues nos ha permitido también crear grandes alianzas estratégicas que de otra manera no se podría, ¿no? Tal vez la apuesta debería de ser crear estas áreas o grupos, ¿no? Especializados en la vinculación y pues en eso, en ser traductores, ¿no? Que me parece muy importante. Y específicamente en su laboratorio, ¿cuáles serían las líneas de investigación que está trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando con 2 líneas de investigación. Una son el desarrollo de medicamentos empleando anticuerpos de tiburón y también sistemas de diagnóstico. Y también trabajamos con otro tipo de moléculas que son toxinas de caracoles marinos y con estas también buscamos el desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, la línea per se es desarrollo de medicamentos, de nuevas terapias y de nuevos sistemas de diagnóstico, empleando estas 2 moléculas marinas, o anticuerpos de tiburón o toxinas de caracoles del género Conus.
Bueno, para las personas que nos escuchan tal vez sonaría un poco como raro tal vez, Claro. ¿no? Digo, a nosotros mismos cuando empezaste en el CICC tal vez nos sonó raro, empezar a trabajar con animales marinos, ¿no? Eh, Creo que para ti específicamente, que venías de biotecnología, con organismos terrestres y con algo muy poco marino, el haber incursionado en la biotecnología marina fue un paso importante en tu formación profesional y en la de todos los que tuvimos la fortuna de ser tus alumnos. Y eh, me gustaría que nos platicaras acerca de eso, o sea, ¿por qué es tan importante trabajar con moléculas de origen marino? Hablábamos ahorita, por ejemplo, de la polimerasa, ¿no? Que Sí. fue un gran descubrimiento que vino precisamente de la biología marina en aquel entonces, porque no existía la biotecnología. Y, y por otro lado, el que estemos hablando de biotecnología marina, que nos da la posibilidad de hacer que estos desarrollos farmacéuticos sean sustentables y no pongamos en riesgo la biodiversidad del mundo marino, ¿no? Que sería uno de los grandes peligros de descubrir algo bueno en el mar, ¿no? Porque si de pronto descubrimos una molécula de síntesis química que solamente se produce en el mar y no la podemos replicar, pues correríamos el riesgo, como ha sucedido con muchas especies, de caer en una sobreexplotación, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito cómo es que ha sido tu experiencia y cómo la trabajas actualmente con tu equipo de investigación. Sí, a ver, hay que cuidar de no romantizar el mar, ¿sí? Que es muy común que se haga eso, de decir, en el mar está la solución de todo, está la cura del cáncer, está la cura de la diabetes. A ver, sí, sí, potencialmente, evidentemente, existe un gran número de moléculas que no conocemos porque pues es más fácil acceder a las moléculas que están en la Tierra, ¿no? En el área terrestre. Y son las que más estudiamos porque más fácilmente puedes llegar a ellas, ¿no? Y los que trabajamos con organismos marinos, pues sí, tenemos la costa enfrente del laboratorio principalmente, ¿no? Bueno, generalmente, perdón. Pero, y claro, si tienes un gran hábitat que no has estudiado mucho, pues la potencialidad de encontrar nuevas cosas existe. Ajá. Pero no necesariamente ahí va a estar la cura de todo. Pero sí hay un gran potencial, porque son moléculas no estudiadas, ¿no? Y a mí me generó una gran ventaja trabajar con organismos marinos, porque como bien dices, yo trabajaba con organismos terrestres. Yo siempre trabajé con anticuerpos y siempre trabajé con toxinas. Y bueno, los anticuerpos con los que yo trabajaba eran con anticuerpos de conejo, anticuerpos de ratón, algunos humanos y con toxinas de alacrán. Y bueno, tenía la suerte de que en México hay más de 200 especies de alacranes diferentes. Entonces, bueno, la cantidad de materia prima que teníamos pues era abundante. Pero cuando llego a CICESE, llego a un grupo de biotecnología marina y entonces sí me dicen, a ver, pues aquí es biotecnología marina. Ni tus conejos saben nadar, ni tus alacranes saben nadar. Así que pues sería conveniente, se me hizo la invitación a buscar modelos marinos. Y bueno, fue lo que realmente hice, busqué estos modelos marinos, busqué varios peces que se habían reportado, estudiado con algunos anticuerpos, pero digo, para fines prácticos eran cosas muy, muy similares a lo que tenemos en tierra, hasta que me topé con los tiburones y me encontré con cosas extremadamente interesantes, ¿no? Los anticuerpos de tiburón, por ejemplo, no son como los anticuerpos tradicionales que tienen cadenas pesadas y ligeras. Los anticuerpos de tiburón solo tienen cadenas pesadas. Entonces, a la hora de aislar los genes, es más fácil aislar un solo gen, el de la cadena pesada, que aislar dos genes y recombinarlos entre sí para tener un anticuerpo funcional. Entonces, eso da ventajas. Otra ventaja es que son anticuerpos termoestables. Por alguna razón, estos tiburones tienen estas proteínas que tú las puedes servir una hora y siguen activas. Cualquier otro anticuerpo
de los organismos terrestres que tú pones a temperatura ambiente por más de 3 horas, eso prácticamente se inactiva. Entonces me daba una gran ventaja competitiva contra los otros anticuerpos, porque para fines prácticos, si alguno de estos anticuerpos llega al mercado, pues tú lo puedes tener a temperatura ambiente en la alacena de tu casa, el medicamento, y no tienes que tenerlo como la insulina, como el interferón, como todas las otras proteínas que sirven actualmente de medicamento en el refrigerador o congelados. Y los puedes transportar sin ningún problema a través del desierto de Sonora a temperatura ambiente y no en esas cajas con hieleras y refrigerantes y todas estas cosas que hay que utilizar en anticuerpos o proteínas tradicionales. Y entonces la gran ventaja de que se trabaje con la biotecnología marina es precisamente, como ya comentamos en las respuestas anteriores, en nuestros comentarios anteriores, es que tú aíslas un gen, ¿sí? Tú identificas un gen y lo aíslas y se lo puedes poner a una bacteria. Entonces, si yo encuentro un anticuerpo, como por ejemplo tenemos ahorita un anticuerpo muy potente para neutralizar el coronavirus y neutraliza la variante Omicron y neutraliza la variante Delta, que es prácticamente ahorita la única que hay en México y en el mundo es la Omicron, pues es un anticuerpo de tiburón recombinante que producimos en bacterias. Es decir, no tengo que agarrar 50 o 500 tiburones, tenerlos en grandes estanques y estarlos inmunizando y estarles sacándole sangre, como se hacen los tratamientos con los neutralizantes de veneno, por ejemplo. Tú tienes una gran cantidad de caballos y le estás aplicando, le estás inmunizando un veneno de serpiente o de alacrán, estás sangrando al caballo para después purificar esos anticuerpos y cuando te vas al campo de excursión, compras tus frasquitos de antiveneno en la farmacia, si te muerde una serpiente o si te pica un alacrán, pues bueno, ya te lo aplicas. En el caso de la biotecnología no es así, yo no necesitaría ningún tiburón actualmente porque ya tengo las bibliotecas en tubitos. Y si ya aislé ese anticuerpo que neutraliza el coronavirus, pues entonces lo único que tengo que hacer es producir y producir y producir las bacterias que producen este anticuerpo. Nunca más se vuelve a tocar un tiburón y no pondríamos en peligro a esa especie. Lo mismo con los caracoles, que son proteínas que utilizamos. Ahorita tenemos una toxina que bloquea la sensación del dolor y es más potente, por lo menos 1000 veces más potente que morfina para bloquear el dolor. Y claro, no vamos a estar yendo al mar a colectar caracoles para estar extrayendo la proteína porque acabaríamos con todos los caracoles, ¿sí? Y podría haber muchas otras toxinas, hay muchas otras proteínas que pueden servir para muchos otros tratamientos. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se aísla el gen, se sintetiza el gen, se coloca en bacterias y las bacterias van a empezar a producir estas proteínas. Es la gran ventaja de trabajar con procesos biotecnológicos, que es manipulación genética. Que bueno, dicho sea de paso, Juan Pablo II excomulgó a todos los que hacen manipulación genética porque pues eso es jugarle a Dios, ¿no? Pero bueno, nos iremos al infierno, pero con la conciencia tranquila de que ayudamos un poco a la humanidad en desarrollar algunos medicamentos que son muy importantes para la salud. Muchas gracias. Y bueno, en México no es tan común, ¿no? Que un equipo de investigación, un grupo de investigación o un investigador logre patentar un producto o más lejos aún, ¿no? Que logre llevarlo al mercado, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaras acerca, me parece que tienes una patente o más de una patente, ya perdí la cuenta, la realidad, 3 patentes. 10 patentes. Sí. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de patentar y cuáles consideras que son los principales obstáculos en este proceso de generar una patente y de llevar un producto, que son dos cosas diferentes, porque tú puedes generar la patente pero no comercializarlo, ¿no? Sí, exacto. Mira, como comenté, estamos presionados pues por el sistema a publicar. Afortunadamente, hace algunos años ya se vio la importancia también de los desarrollos tecnológicos.
Entonces, en algunas instituciones, entre ellas ICESE, ya se da reconocimiento al generar patentes, hacer transferencias de tecnología, hacer licenciamientos. Y eso, como bien dije antes, te impulsa los estímulos económicos que te vayan a dar. En el Sistema Nacional de Investigadores también ya se considera el tener patentes para poder subir de nivel o mantenerte en un nivel. Entonces, en principio el patentar no es tan complicado, ¿sí? No es tan complicado. Pero sí existe un gran problema, que es lo que mencionábamos hace un momento. No es tan vinculada la academia con la industria. El investigador se puede inventar sus propios problemas y puede generar conocimiento nuevo y él dice, sirve para esto. Y lo puedes patentar sin mayor problema, pues, porque para patentar tiene que ser novedoso, no tiene que ser del dominio público, no debe de ser lógica la deducción para llegar a esa proteína o a esa molécula, y entonces lo puedes patentar sin mayor problema. Y como ahorita las instituciones están favoreciendo la generación de patentes, pues te están allanando el camino. Entonces, en este momento es fácil patentar. Pero entonces surge un problema, que podría llegar un fenómeno de patentitis. Y todo mundo va a querer patentar lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Y cada patente cuesta. Tienen un costo considerable. Y más si es en el extranjero. Y si esa patente no la vas a licenciar y solamente es por llenar un cuadrito y decir cumplido y tener tu patente pegada en la pared, pues entonces estás haciéndole un mal a las finanzas públicas, ¿no? No se trata de patentar por patentar. Se trata de patentar algo que pueda ser licenciado, que pueda ser transferido, para que eso genere recursos, para que esa empresa te pague por esa patente, para que esa empresa genere regalías y lleguen a la institución. ¿Me explico? Entonces, el proceso per se no es tan complicado. Sí es importante tener un grupo y que el investigador esté en contacto con este grupo de patentamiento, porque uno de los grandes errores que cometemos como académicos es, voy a hacer un proyecto y busco la bibliografía para ver que realmente no se haya hecho y poder basarme en eso para llegar con éxito al objetivo final. Pero ningún investigador prácticamente, o muy pocos, busca en las patentes. ¿Sí? Todos buscamos en científicos, en artículos científicos. No buscamos en las bases de datos de patentes para ver qué está hecho y qué no está hecho. Y nos ha tocado que hay varios investigadores que dicen, quiero patentar esto. No existe nada en la literatura, sí, en la literatura académica, pero en las patentes resulta que eso está, pero más que protegido. Y entonces, ese es uno de los principales obstáculos, no tener la cultura de revisar las bases de datos de las patentes, sobre todo cuando tú sí quieres generar una patente. ¿Me explico? Ese es uno de los primeros obstáculos para poder patentar. Y fuera de eso, es relativamente sencillo. Y después ya viene el paso más difícil, que es poder vincular la academia con la empresa. Tener un grupo que sepa vender la tecnología, que sepa hablar, que le sepa endulzar el oído a los empresarios. Y esto es muy difícil, ¿no? Los casos de mayor éxito que hemos tenido en CICESE han sido porque dentro del grupo de los empresarios existe por lo menos un ex académico que entiende el mismo lenguaje y ya tiene el lenguaje empresarial. Y él en las empresas nos ha servido de traductor. Ajá, cuando no hemos tenido el traductor adecuado en la institución. O que es una empresa a la cual se le va a licenciar y es un spin-off, es decir, una empresa que salió de una institución académica. Evidentemente, la mayoría del personal que está ahí era académico o sigue siendo académico y entonces tiene más visión comercial y mucha visión académica. Y entonces eso facilita muchísimo las cosas, o tener
realmente un grupo en la institución que sepa hacer la traducción. Y es mucho mejor tener académicos y prepararlos en el área de transferencia de tecnología y de propiedad intelectual que tener una persona especialista en el área de propiedad intelectual y transferencia de tecnología y quererlo preparar en el área académica. Eso es prácticamente imposible, porque puede ser un licenciado en administración o un abogado, un licenciado en leyes, que es muy bueno en todas las cuestiones de propiedad intelectual, pero cuando está escuchando al académico, pues no le está entendiendo nada y no sabe si realmente eso tiene un potencial para patentarse y transferirse. Es mejor, desde mi punto de vista, ¿sí?, tener un académico y prepararlo en esa área y no al revés. Hemos hecho las dos cosas y es mucho trabajo, muchas horas, mucho tiempo el poder preparar a alguien que tiene una formación social en el área de las ciencias duras. Sí, yo también creo que es mucho más fácil en el sentido contrario, ¿no? O sea, que los científicos entendamos sobre regulación y sobre licenciamientos y patentes, ¿no? Sí. A que sea, sí, pues es que la ciencia además da cierta estructura mental, que esa creo que nos deforma el cerebro con los años. Pues me encanta platicar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas tomado esta entrevista. Me gustaría nada más, si tienes alguna reflexión final, algo con lo que te guste cerrar, algo que tal vez no te pregunté, pero te gustaría compartirnos. A ver, yo creo que las nuevas generaciones de académicos sí tienen este chip de tratar de aplicar sus cosas. Hay que tratar de impulsarlos antes de que el sistema los eche a perder y solo se quiera publicar, porque se pueden hacer las dos cosas. De hecho, de entrada existe un gran mito de que la gente no patenta porque no puedes publicar, lo cual es totalmente erróneo, ¿sí? Tú puedes patentar. Es más, no necesitas que se te otorgue la patente, porque incluso en México las patentes duran hasta 6 años en otorgarse. Tú puedes someter tu patente y al día siguiente publicar los mismos resultados que están en la patente. No es conveniente al revés, primero publicar y después patentar, porque hay lugares donde no te permiten eso. Hay legislaciones donde sí, como México y Estados Unidos, tú puedes publicar y todavía tienes un año después de que publicaste para patentar. Si te pasas de ese año ya no puedes patentar porque ya es del dominio público. Pero hay Europa, Japón, no permite que publiques y después patentes. Si ya publicaste, ya perdiste esa patente. Pero sí puedes someter y al día siguiente ya publicar tus resultados, ¿no? Entonces no está peleado una cosa con la otra. Se pueden hacer las dos cosas sin mayor problema y entonces hay que tratar de impulsar a los jóvenes a que tengan esta cultura de la propiedad intelectual, porque es muy importante. A ver, los recursos para hacer investigación cada vez son menos y menos y menos. Y no estoy hablando nada más de México, ¿sí? Porque ya vamos a pasar a la pobreza franciscana, pero es en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo los recursos para hacer investigación cada vez son menos. Entonces, creo yo que la única manera de poder hacerte de recursos para seguir haciendo investigación pues es por medio de transferencias de tecnología, licenciamientos de patentes de propiedad intelectual para poder generar más recursos, poder seguir apoyando estudiantes y poder seguir pagando la ciencia, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias. De verdad, un gusto verte, un gusto poder platicar contigo. Ya me tocará visitarlos en Ensenada, claro, en el CESE, me invitarás un vinito. O dos. O dos. Pues muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y si no, yo voy para allá también. Y allá nos tomamos 2 vinos. Muy bien. Ok. Un gusto. Bienvenido serás. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Alexei Licea, por esta plática tan enriquecedora, por la información que tan amablemente nos comparte. Para todos los demás que nos acompañan, los invitamos a nuestra próxima sesión 1 a 1 con el experto. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube, como CIFINCAN.org. Consulte nuestro blog y visite nuestra página, que es también www.cifincan.org. Gracias y hasta la próxima. Soy Ana Prior.